Hola, bienvenidos a este video tutorial de lengua castellana. El día de hoy hablaremos sobre las analogías. Nos preguntaremos ¿qué son las analogías? A continuación conoceremos tres definiciones. Bueno, las analogías son relaciones de semejanza entre cosas diferentes o entre cosas distintas. Las analogías significan comparación o relación entre varias razones o conceptos. También, etimológicamente, se define como conformidad de razones, correspondencia o similitud entre seres, objetos y conceptos. Conozcamos qué clases de analogías hay. Tenemos las analogías simétricas, que son cuando ambos miembros de relación son equivalentes. Por ejemplo, tenemos de sinonimia, por complementariedad y cogenéricas. Las de sinonimia son cuando dos conceptos comparten el mismo atributo. Por ejemplo, es cuando nos encontramos con sinónimos: honrado, sincero; equitativo, ecuánime. Una persona honrada siempre va a ser sincera. Tenemos por complementariedad. Es cuando los objetos requieren el uno del otro para cumplir un objetivo. Por ejemplo, si tengo sueño, me voy a dormir. Si tengo una escoba, significa que voy a barrer y por lo tanto necesito un recogedor. Cuando nos encontramos con las cogenéricas, encontramos que ambos conceptos pertenecen al mismo concepto. Por ejemplo, lunes, miércoles, también podría ser lunes o martes. Sabemos que estamos hablando de los días de la semana. Cuando tenemos fábula y novela, encontramos que esos dos objetos pertenecen a las figuras literarias. Son subgéneros literarios. Nos encontramos también con analogías asimétricas, que viene siendo más o menos lo contrario del anterior. Entonces tenemos analogías de oposición o antonímicas, que se refiere a términos opuestos. Entonces tenemos un ejemplo: anochecer y amanecer. Son términos totalmente diferentes. Tenemos frío o caliente, que obviamente también son totalmente opuestos. Tenemos analogías de intensidad. Entonces aquí esto significa que un concepto tiene más intensidad que el otro. En este caso podrían ser también antónimos, pero como tenemos el ejemplo de risueño y sonriente, son cosas que significan, digamos, más o menos lo mismo, pero con un grado de intensidad diferente. Una persona risueña puede estar riendo a carcajadas, en cambio una persona sonriente simplemente va a sonreír. Entonces tenemos que son analogías de intensidad, como es el caso de asustado o aterrado. Tenemos analogías inclusivas, que se usan en conjuntos o individuos. Por ejemplo, conjunto, elemento; todo y parte. Ese último ejemplo nos explica lo que es una analogía inclusiva, porque vamos a partir de un todo y después vamos a mencionar su parte. Bueno, también tenemos analogías de género y especie. Por ejemplo, esta significa que una categoría es incluyente y la otra es incluida. Entonces nuestro género va a ser, digamos, la rosa, y la especie, la flor. Digamos que estos grupos pertenecen a los anteriores, que eran las de todo, parte o conjunto elemento. Entonces tenemos otro ejemplo de género especie. En este caso tenemos primate, chimpancé.
Las analogías de todo parte, que eran las de inclusión, también pueden ser cuando un término significa el todo y el otro es una parte, otra vez lo reitero, pero en este caso tenemos un ejemplo Lima-Perú, donde la parte es Lima y el todo es Perú. Como tú sabes, Perú es el país, ¿cierto? Representa el todo. Y cualquier ciudad de este país representaría la parte. En este caso el ejemplo es Lima, pero podríamos dar otra ciudad. Otro ejemplo es pantalón, bolsillo. Podríamos decir que el pantalón es un todo y una pequeña parte es un bolsillo. También una pequeña parte podría ser un botón, una cremallera. Otro ejemplo de analogía podría ser de conjunto o elemento. Aquí la tenemos. Este está compuesto por un sustantivo colectivo y otro individual. El sustantivo colectivo, como tenemos en el ejemplo, es la manada y el elemento vendría siendo la oveja. Cuando hablamos de manada, también podríamos hablar de lobos, de un lobo o de perros, ¿cierto? Bueno, tenemos otro tipo de analogías que en este caso es por ubicación. Entonces podría ser una zona de tránsito o una ubicación general. Como ejemplo tenemos avión, aeropuerto, taxi, estación, ¿cierto? Porque el único lugar a los que van los aviones como puerto es el aeropuerto. Tenemos también de causa y efecto. Entonces es cuando una situación conlleva a la otra. Por ejemplo, neoclasicismo y romanticismo. Sabemos que primero se dio el neoclasicismo para dar paso posteriormente al romanticismo. Tenemos también analogías de secuencialidad. Esta representa un orden de ideas. Por ejemplo, febrero, marzo. Al igual podríamos decir noviembre y diciembre. Otro ejemplo, tercero y cuarto. Es cuando tenemos un orden determinado. En este caso también podría ser lunes, martes, que también habría pertenecido a otra categoría anteriormente. Tenemos finalmente por función, que es cuando un objeto cumple una acción y esta tiene una finalidad. Tenemos cuchillo, cortar. ¿Cuál es la función del cuchillo? Simplemente es cortar. La del peine, su función es peinar. Acá es cuando podríamos decir peine es a peinar como cuchillo es a cortar. Tenemos también por reciprocidad. Es cuando un concepto significa la existencia del otro. Por ejemplo, profesor-estudiante. Si en una clase entramos y solo hay estudiantes, pues la clase no tendría ninguna finalidad o no habría reciprocidad. Tenemos también emisor, receptor. También tenemos analogías por el producto. Es cuando alguien o algo produce una cosa y se genera un producto final. Es el caso de pan y panadero. Es el caso de árbol y madera. ¿De dónde sacamos la madera? Del árbol. O por ejemplo, ¿de dónde se producen las mesas? De la madera, de los árboles. ¿Ok? Finalizamos con analogía de medio e instrumento, que se refiere a la herramienta que alguien o algo utiliza con el fin de producir algo. Por ejemplo, cantante y micrófono. Sabemos que si un cantante va a realizar algún evento, para que le escuchemos la voz necesita un micrófono. Este es el medio por el cual muchos emisores escucharán su voz. Otro ejemplo, pintor, pinceles. Sabemos que un pintor debe realizar su trabajo a través de qué, ya sea de lápices, pinceles,
es un medio por el cual vamos a ver una obra. Tenemos de característica, que es cuando un concepto realza un rasgo distintivo de otro. Por ejemplo, estrella es a brillo como chocolate es a dulce. La estrella tiene una característica muy especial y es que siempre brilla. El chocolate también tiene una característica esencial y es su dulzura. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Espero que respondan las siguientes preguntas que se encuentran en la plantilla.